Lena Harper atravesó las imponentes puertas del tribunal con un propósito claro. Lo había hecho 1000 veces antes. Las majestuosas columnas de mármol, los suelos relucientes y el susurro constante de la ley en movimiento le eran completamente familiares. Sin embargo, hoy sentía una inquietud inexplicable en el estómago, una pesadez extraña que no lograba sacudirse. Lena había librado muchas batallas en su carrera, algunas pequeñas, otras monumentales, pero había algo en este día que se sentía distinto. Al pasar por el control de seguridad, notó que los ojos de los agentes se detenían en ella. No eran los rostros amables y profesionales a los que estaba acostumbrada. En su lugar, parecían más fríos. Había un cambio sutil en su actitud al verla pasar. Lena no era ingenua, sabía que no era precisamente la favorita del personal. Como defensora abierta de la justicia y la reforma policial, había incomodado a muchos. Pero esto no era la tensión habitual que había experimentado antes. Había algo más oscuro en la forma en que la miraban. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Ignoró la sensación, enfocándose en la tarea que tenía por delante. Estaba allí para representar al adolescente cuya vida había sido destrozada por el mismo sistema que debía protegerlo. El juicio del oficial Craig Foster, quien había sido grabado en vídeo agrediendo violentamente a un joven durante una protesta, estaba por comenzar. Lena no sería solo una abogada hoy, sería la voz de todos aquellos silenciados por la corrupción del sistema judicial. Mientras Lena se adentraba más en el tribunal, se topó con un guardia de seguridad llamado Henry Crane. Alto, de hombros anchos y con una mueca permanente en el rostro, Crane era uno de los oficiales más veteranos del edificio. Tenía fama de ser duro y tendencioso. Lena ya se lo había cruzado en otras ocasiones, pero nunca le había prestado mucha atención. Sin embargo, hoy, algo en su presencia se sentía amenazante. Sin previo aviso, Crane se interpuso en su camino mientras avanzaba por el pasillo. Necesitamos hacer una revisión estándar, dijo con un tono casi depredador, escaneándola de pies a cabeza con la mirada. Lena alzó una ceja. Estoy aquí para una audiencia judicial, oficial Crane. No tengo tiempo para retrasos. Pero los ojos del oficial se entrecerraron. Sin decir más, comenzó a guiarla por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala con luz tenue. Lena sentía cómo crecía la inquietud en su pecho, pero no lo mostró. Había lidiado con suficiente absurdo en su carrera como para reconocer cuando la estaban atacando deliberadamente. Aún así, no iba a permitir que eso la desestabilizara. Era solo otra táctica para desestabilizarla antes de la verdadera pelea. Dentro de la pequeña sala, el aire era viciado, y el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza. Cranell indicó que se sentara en una vieja silla chirriante en el centro del cuarto. Lena obedeció, mientras su mente repasaba posibles estrategias para el juicio. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Crane sacó una máquina de cortar cabello de su bolsa. «Vas a tener que deshacerte de esto», murmuró, señalando su largo cabello oscuro. «Tenemos que asegurarnos de que no estés ocultando nada». Lena se quedó inmóvil por un instante. No era la primera vez que se sometía a procedimientos invasivos en un tribunal, pero esto era diferente. Había visto cómo se trataba a las mujeres en el sistema con una falta de respeto humillante, pero nunca de una forma tan directa, tan personal. Sintió cómo se le erizaba la piel. El zumbido de la máquina llenó la sala mientras atravesaba su cabello, un recordatorio humillante de que el mismo sistema contra el que luchaba intentaba borrar su identidad. Pero Lena mantuvo la compostura. No reaccionó, incluso cuando su cabello caía en mechones desiguales a su alrededor. Muy dentro de sí, una llama comenzaba a encenderse. Esto no era solo un ataque a su apariencia, era un golpe a su dignidad, a su profesionalismo. Y ya no iba a seguir jugando bajo sus reglas. Cuando terminó, el largo cabello de Lena se había reducido a un corte corto y desigual. La humillación era palpable, pero se negó a mostrarla. Se puso de pie, alisó su chaqueta y salió de la habitación con la cabeza en alto. Esta no era la primera vez que la ponían a prueba, y ciertamente no sería la última. El tribunal estaba lleno de murmullos cuando Lena volvió a entrar. Caminó en silencio, sus tacones resonando contra el suelo duro, su rostro inexpresivo. En el momento en que entró a la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Esperaban ver a la acusada entrar, a la mujer que supuestamente era el centro del juicio, la que había sido humillada y arrastrada hasta ese lugar. Pero lo que vieron fue algo completamente distinto. Lena Harper,
con el cabello corto y una expresión de acero, no se parecía en nada a la mujer que esperaban. Por un momento, la sala pareció congelarse, como si todos intentaran comprender lo que estaban viendo. Lena no era la acusada. Era la jueza. Había logrado pasar desapercibida hasta ese momento. Las mismas personas que la habían menospreciado, que intentaron degradarla, ahora la miraban con una mezcla de confusión y aprensión. Lena se dirigió al estrado, su postura erguida, y tomó asiento con una autoridad que inmediatamente impuso respeto. Un silencio se apoderó del tribunal. Nadie se atrevía a hablar. No había reconocimiento, ni entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Lena ya no era solo una abogada, era la encarnación de algo más grande, algo que hacía mucho tiempo faltaba en ese lugar: justicia. El mazo del juez golpeó con un fuerte crujido la madera, y el sonido pareció retumbar en el aire inmóvil. Lena aclaró su garganta, preparándose para hablar. El público, aún en estado de shock, esperaba que se dirigiera a ellos. «Voy a comenzar», dijo, con voz serena pero firme. Su mirada recorrió la sala, desde los fiscales hasta el equipo de defensa, y luego se posó en el oficial al fondo de la sala, Craig Foster, el hombre que había abusado de su poder y brutalizado a un adolescente. Lena no había venido a seguir las reglas del sistema. No iba a permitir que la corrupción dictara los términos del juicio. Este era su momento para tomar el control, para recordarles a todos en esa sala que la justicia no se trata de poder, prestigio o posición. Se trata de la verdad. Y la verdad reinaría en esa sala hoy. Cuando Lena llamó a su primer testigo, la tensión en el ambiente se volvió casi tangible. No iba a dejar que el sistema, ni los hombres que creían controlarlo, la intimidaran. Lena Harper ya había ganado la primera batalla, la de su propia dignidad. Y ahora, iba a luchar por todos aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. El tribunal se sumió en un silencio tenso mientras Lena llamaba a su primer testigo, un joven llamado Chris Daniels, un testigo presencial del brutal ataque que había dado origen a todo el juicio. Su testimonio podía cambiarlo todo. Chris caminó hacia el estrado, visiblemente nervioso, con las manos temblorosas al posarlas sobre el podio. Era un hombre tranquilo, de esos que prefieren mantenerse al margen, pero su valentía al hablar ante tanta gente era innegable. Lena le ofreció una leve inclinación de cabeza como gesto de apoyo mientras él tomaba aire. Mientras Chris relataba los hechos de aquella noche fatídica, sus palabras eran medidas, cuidadosas, pero teñidas por el dolor de recordar lo que había presenciado. Habló del oficial Craig Foster usando una fuerza excesiva contra los manifestantes, empujando a un adolescente al suelo sin provocación, golpeándolo repetidamente con su bastón. Lena lo observaba con atención, sin apartar la vista de él. Su testimonio era crucial, pero había más en juego que solo lo que decía. Su valentía daba peso a las acusaciones contra Foster. Estaba claro que el oficial había usado su autoridad para aterrorizar e intimidar. El equipo de defensa trató de desacreditarlo de inmediato, alegando que Chris estaba demasiado lejos del lugar como para haber visto con claridad lo ocurrido. Pero Lena contraatacó rápidamente, recordando al tribunal que existía un vídeo como prueba, una grabación que respaldaba el relato de Chris. La sala volvió a quedarse en silencio mientras el peso de ese testimonio se asentaba. La inseguridad de Chris empezó a desvanecerse lentamente mientras Lena le pedía que se mantuviera firme. Había hecho lo necesario. Su verdad ya había salido a la luz, y no había marcha atrás. Tras el receso, el ambiente en el tribunal había cambiado. Las apuestas eran más altas, y Lena se preparaba para su próximo movimiento. Era hora de enfrentarse al verdadero enemigo en la sala, el oficial Craig Foster. Había permanecido en silencio durante los testimonios anteriores, con una mirada fría e imperturbable, pero Lena sabía que ahora tenía que hacerle sentir el peso de lo que había hecho. Ella se puso de pie, su mirada se cruzó con la de él, y lo llamó al estrado. Foster se levantó lentamente, con los hombros erguidos, como si aún estuviera en control. Su actitud arrogante no había vacilado, pero Lena pudo notar un atisbo de incomodidad en sus movimientos. Sabía lo que se avecinaba. Las preguntas de Lena eran afiladas, cortando su arrogancia como una cuchilla. Comenzó con lo básico, la noche del incidente, el uso excesivo de la fuerza, la clara violación del protocolo. Pero fue cuando llegó al corazón del asunto, sus motivaciones, su trato hacia los civiles, que vio una grieta en su armadura. Foster intentó defender sus acciones, alegando que los manifestantes eran violentos y representaban una amenaza para la seguridad pública. Afirmó que sus acciones eran necesarias para mantener el orden. Pero Lena no se lo creyó. Siguió presionando,
preguntándole sobre su historial de quejas, las múltiples instancias de abuso que habían sido enterradas o ignoradas por el departamento. Pudo ver cómo su fachada comenzaba a resquebrajarse. Sus respuestas se volvieron más defensivas, menos seguras. Sus ojos recorrían la sala como buscando apoyo, pero no encontró ninguno. El silencio en la sala se volvió más espeso, y por primera vez, Foster parecía inseguro. Las pruebas, los testimonios, las preguntas, todo apuntaba en una sola dirección. Y él lo sabía. La voz de Lena se fortaleció cuando le hizo una pregunta simple pero condenatoria. ¿Cree usted que la ley debe proteger a todos por igual, o piensa que algunas vidas son prescindibles? Foster vaciló. Por un breve momento, la sala contuvo la respiración, y fue como si la verdad estuviera justo frente a él. Pero en lugar de responder, se removió incómodo en su asiento, reacio a admitir la verdad que lo confrontaba. Fue una pequeña victoria, pero suficiente. Lena había atravesado su exterior confiado, y la semilla de la duda había sido plantada. La sala ya no era solo un espacio para argumentos legales, era un campo de batalla por la justicia, y Lena acababa de ganar la primera ronda. Las luces del tribunal parecían un poco más duras cuando se llamó al siguiente testigo, Marie Uldry, una secretaria judicial jubilada que había trabajado en el mismo edificio donde comenzaron los hechos. Una mujer de unos 60 años con un comportamiento tranquilo. Marie llevaba consigo años de observación silenciosa y culpa callada. Mientras caminaba hacia el estrado, Lena sintió una oleada de anticipación recorrer la galería. Marie se había presentado voluntariamente, un acto raro en un sistema donde el silencio a menudo era sinónimo de supervivencia. El equipo de Lena la había encontrado semanas antes, viviendo una vida tranquila lejos de la ciudad, finalmente lista para decir la verdad. Marie comenzó lentamente, con una voz suave, casi vacilante. Habló de formularios que habían desaparecido misteriosamente, de quejas que se habían vuelto a presentar una y otra vez solo para ser perdidas por accidente. Recordó un incidente específico en el que vio a Foster hablar de forma amenazante a una mujer que intentaba presentar una denuncia contra él. La mujer se fue llorando. Ese informe nunca llegó al sistema. Pero lo que paralizó la sala fue la siguiente revelación de Marie. Un expediente sellado etiquetado como interno, no procedente, que contenía docenas de quejas escritas a mano sobre Foster. Quejas de mujeres, en su mayoría mujeres de color. Quejas que habían sido gestionadas por un funcionario judicial de alto rango, el mismo hombre que una vez fue mentor de Lena al inicio de su carrera. El juez Warren Lille. Hubo un momento de silencio absoluto. Para Lena, fue como una mezcla de traición y validación. Lille siempre le había hablado de honor y mesura. Pero ahora parecía que también había jugado un papel central en encubrir años de mala conducta. Marie miró directamente a Lena. Debía haber hablado antes. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Lena asintió levemente. La disculpa no era solo personal, era histórica. Este juicio se había convertido en algo más que la suma de sus partes. Ahora estaba sacando a la luz la podredumbre enterrada tras décadas de silencio. Lena no durmió esa noche. Pasó horas revisando documentos, testimonios y las quejas selladas que María había logrado guardar antes de jubilarse. El peso de la corrupción sistémica la oprimía. Era más profunda y más intencionada de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba repleta. La noticia se había difundido. Periodistas abarrotaban la galería. Líderes comunitarios compartían asientos con ciudadanos comunes. La presencia de Lena y el valor de sus testigos habían transformado un juicio silencioso en un ajuste de cuentas nacional. Pero la sesión de hoy era diferente. Lena no solo estaba llamando a testigos. Estaba citando al hombre que se había escondido tras décadas de prestigio. El juez Warren Lille. La sala cayó en un silencio atónito cuando se pronunció su nombre. Lille, ahora semi-retirado, entró con una dignidad renuente. Se veía más viejo de lo que Lena recordaba. Al tomar el estrado, el corazón de Lena latía con fuerza. Esto ya no se trataba de probar la culpabilidad de Foster, se trataba de exponer la arquitectura de la complicidad. Lena comenzó con profesionalismo, pero sus preguntas eran cortantes como navajas. ¿Había visto las quejas? ¿Por qué selló el expediente? ¿Sabía que una de las denunciantes se quitó la vida tras ser ignorada? Lille intentó defenderse. Habló de acumulaciones de trabajo, falta de recursos y discreción. Pero su voz titubeaba. La sala no le creyó. No solo había ignorado a las víctimas, las había ayudado a enterrar. Y entonces Lena hizo la pregunta que cambió el rumbo. Juez Lille, ¿cree que el silencio ante el abuso es justicia? Él dudó, demasiado tiempo.
Su respuesta fue débil. Hice lo que creí correcto para la institución. Lena lo miró fijamente. Entonces es la institución la que debe responder. Fue el momento que rompió la ilusión. El tribunal, las togas, los títulos, nada podía disfrazar la verdad por más tiempo. Esto no era solo un caso sobre un hombre abusando del poder. Era sobre cómo todos a su alrededor lo ayudaron a salirse con la suya. Cuando Lyle dejó el estrado, nadie en la sala volvió a mirar a la corte de la misma manera. Mientras el juez Warren Lyle salía de la sala del tribunal, con los hombros caídos y evitando el contacto visual, el silencio fue atronador. Era el silencio de una sala que había visto a un pilar del poder desmoronarse en tiempo real. Lena permaneció sentada, con los ojos fijos en la silla de testigos vacía. Durante años, Lily había sido considerado un paradigma de integridad. Su caída no era solo un escándalo, era un símbolo. Una advertencia para quienes pensaban que el legado podía protegerlos de las consecuencias. Pero Lena sabía que la parte más crítica del juicio aún estaba por llegar: confrontar directamente al oficial Mason Foster. Antes de eso, presentó al reverendo Jordan Wells, un reconocido líder comunitario que había recopilado en silencio historias de mujeres demasiado asustadas para presentarse públicamente. Como hombre de fe y responsabilidad, Wells había pasado años documentando quejas informales, cartas manuscritas, mensajes de texto, grabaciones de voz anónimas, todas de mujeres que temían represalias y presentaban denuncias oficiales. Subió al estrado con una autoridad tranquila. Jordan comenzó leyendo fragmentos seleccionados de los mensajes. Me dijo que nadie me creería. Fui al tribunal en busca de protección, no de humillación. Me cortó la trenza y se rió. Cada uno era como una herida que se volvía a abrir. Una de las cartas solo estaba firmada con las iniciales SH. Lena las reconoció al instante. Selina Harris, una joven que había desaparecido del ojo público 2 años atrás después de intentar demandar a la ciudad. Su caso fue desestimado por falta de pruebas corroborativas. El reverendo Wells concluyó diciendo: estas mujeres dejaron de creer en la justicia. Por eso estamos aquí, para hacer que vuelvan a creer. El jurado se mostró visiblemente afectado. Las acciones de Foster ya no podían minimizarse como aisladas o malinterpretadas. La magnitud del daño era innegable. Esto ya no era solo un juicio, se había convertido en una rendición de cuentas. Esa noche, Lena recibió un sobre entregado a mano en su oficina. Dentro había una foto, una imagen granulada, en blanco y negro, de una cámara de seguridad. Mostraba a Foster, solo en el sótano del tribunal, arrastrando una bolsa de basura. La marca de tiempo coincidía con el día en que la denuncia de Selina Harris fue retirada misteriosamente. No cabía duda, había destruido pruebas. Para Lena, el próximo capítulo ya no sería sobre persuasión. Sería una guerra. La mañana en que Foster subió al estrado, se sintió un cambio en el ambiente. El aire era espeso. Incluso la galería de prensa estaba en silencio, lápices listos, cámaras apuntando. Mason Foster entró con su uniforme, aún impecable, aún orgulloso, como si no se diera cuenta de que la vergüenza pública ya pesaba sobre sus hombros. La expresión de Lena era inescrutable, pero por dentro era acero en tensión. Foster estaba sentado con una postura confiada, pero Lena podía ver el rastro de defensiva en sus ojos. Sabía que estaba expuesto. Sus abogados habían intentado retrasar su testimonio, pero Lena insistió en que continuara. Ahora, el pueblo estaba mirando. Comenzó despacio, preguntando sobre sus procedimientos operativos estándar al procesar a mujeres detenidas. Preguntando si consideraba sensibilidades culturales o religiosas al cortar el cabello de alguien, o al desvestirla públicamente. Él respondió con frialdad, de forma mecánica. Pero entonces, colocó la foto en el proyector de evidencias, la imagen borrosa de él arrastrando la bolsa. La sala contuvo el aliento. ¿Es usted, oficial Foster? Él dudó, solo un segundo de más. Parece que sí. ¿Y qué había en la bolsa? No lo recuerdo, murmuró. Lena se acercó. Su voz nunca se elevó, pero cortó como un bisturí. ¿No recuerda haber tirado la última defensa de una mujer contra usted? ¿No recuerda haber silenciado a una víctima con sus propias manos, no solo con violencia, sino mediante la eliminación procesal? Él se removió en su asiento. Entonces llegó el punto de quiebre. Lena leyó una declaración que Selina Harris hizo antes de desaparecer. Me hizo sentir como si ni siquiera fuera humana. Grité, y nadie vino. La sala tembló. Algunas personas lloraron en silencio. Incluso miembros del jurado se veían conmovidos. Foster se quebró.
Durante el contrainterrogatorio, admitió haber manejado mal a las detenidas. Admitió que una vez perdió el control durante un arresto. Admitió que nunca pensó que alguien como Selina Harris sería creída. Pero usted sabía perfectamente quién era Lena Brooks, ¿verdad? Preguntó Lena, inclinándose. Y aún así lo hizo. ¿Por qué? Él no respondió. El silencio fue su última defensa. Pero ya era demasiado tarde. La sala había escuchado todo lo que necesitaba. Lena lo miró una última vez, no con odio, sino con algo mucho más devastador. Lástima. La máquina que una vez lo protegió se estaba desmoronando pieza por pieza, y ahora, incluso él podía verlo. El día después del testimonio de Mason Foster, el juzgado ya no era solo un edificio. Se había convertido en un símbolo. Afuera, cientos se congregaron, no con ira, sino con algo más peligroso para el statu quo: unidad. Lena se encontraba en la ventana de su oficina en el sexto piso, observando mientras clérigos, estudiantes, sobrevivientes y exoficiales se alineaban hombro con hombro sosteniendo velas. Algunos llevaban carteles: "Le creemos a ella, la justicia es responsabilidad", y simplemente, Lena. Pero dentro del juzgado, la presión aumentaba. El equipo legal de Foster presentó una moción para declarar el juicio nulo, citando manipulación emocional y exposición perjudicial. Acusaron a Lena de incitar al sentimiento público, de usar el trauma personal como arma. La subestimaron. En lugar de defenderse, Lena hizo algo radical: pidió una revisión especial. Entregó sus archivos, sus comunicaciones, incluso sus notas privadas. Le dijo al Comité de Supervisión Judicial del Senado que la transparencia nunca debería sentirse como una amenaza, a menos que haya algo que ocultar. La revisión tomó solo 48 horas. No encontraron mala conducta, pero sí descubrieron otra cosa: colusión entre el representante sindical de Foster y el juez Lille, destinada a suprimir denuncias internas por casi una década. Cuando la noticia salió a la luz, Lena no celebró. Fue al archivo. Se sentó en un escritorio. Abrió una carpeta rotulada "Denuncias archivadas inactivas". Contenía 287 casos sin abrir. Hizo copias de cada uno en silencio. Esto no había terminado. Aún no. El último día del juicio comenzó con lluvia. No un aguacero, una llovizna lenta, constante, que empapaba abrigos y paraguas mientras la gente se reunía nuevamente afuera del juzgado. Lena llegó temprano, con el abrigo húmedo, el cabello recogido con firmeza. No trajo discurso, ni asesor de prensa, ni séquito. En la sala, la energía era palpable. Cuando regresó el jurado, no hubo miradas, ni susurros. Solo una gravedad silenciosa. El portavoz se puso de pie. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, oficial Mason Foster, culpable de todos los cargos: abuso de poder, destrucción de pruebas, obstrucción de la justicia y violaciones de derechos civiles. La sala no estalló. Exhaló. Foster permaneció inmóvil. Su abogado se inclinó hacia él, pero no reaccionó. Como si el peso de la verdad finalmente hubiera aplastado cualquier ilusión la que aún se aferrara. Pero Lena no había terminado. Cuando se dictó la sentencia, 12 años sin libertad condicional, pidió permiso para dirigirse al tribunal. Le fue concedido. Se adelantó, con voz serena. Esto no se trata de un solo hombre, ni de un solo tribunal. Esto fue un espejo. Y lo que vimos en él fue feo. Podemos elegir mirar hacia otro lado otra vez, o podemos empezar a reconstruir algo que merezca ser confiado. Yo elijo lo segundo. Salió antes de que pudiera seguir el aplauso. Afuera, la multitud se abrió cuando descendió las escaleras. Una niña, de unos 9 o 10 años, se acercó, sosteniendo una nota doblada. Lena la abrió más tarde en su oficina. Decía: "Quiero ser valiente como tú". Esa noche, Lena no celebró. Comenzó a escribir cartas al Departamento de Justicia, a juntas estatales de supervisión, a sobrevivientes. No como jueza, sino como ciudadana. El sistema había hablado. Pero ella seguiría hablando, porque la justicia real, ahora lo sabía, no era solo un veredicto. Era una lección que se tomaba cada día. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para mostrar tu apoyo.